Bueno, ¿qué le parece si le damos un aplauso muy fuerte a la pastora Rocío Jaimes? Ay, sonó bien chiquito, más fuerte. Hola, buenas noches. Y bueno, pues vamos a entrar directamente a la oración. Señor, te doy muchas gracias en esta noche porque tengo el privilegio de ser la voceadora de tu palabra. Gracias te doy y le pido al Espíritu Santo que esté sobre de mí y sobre cada una de las personas que están aquí. Siembra hambre, Señor, hambre de tu palabra y que me demanden lo que deseas tú que sea demandado en esta noche. Te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues quiero hablarles un poquito acerca de lo que es la justicia de Dios. Y es un término un poquito controversial a veces, porque la justicia para Dios es algo muy diferente a lo que es la justicia para el hombre. Nosotros, yo creo que hemos escuchado muchas veces, a lo mejor nosotros mismos hemos dicho, ¿por qué tanta hambre? ¿Por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor, tanta enfermedad? Y si lo hablamos más personalmente, a veces podemos decir, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no da respuesta a mi oración? ¿Por qué Dios no acaba con mis enemigos? ¿Le ha pasado? Que de pronto te haces tantas preguntas, pero no encuentras respuesta. Porque lo que para nosotros es justicia, no es lo mismo que es para Dios. Para Dios su justicia es algo que yo espero el día de hoy poderles compartir y poderles anunciar. Para ello, pues bueno, hay ocasiones en que nosotros, como les decía, de tanta pregunta, empezamos a cuestionarnos todo esto y empezamos a ver a dónde vamos a encontrar la respuesta. Y empezamos a preguntarle al mundo y resulta que el mundo está igual que nosotros y terminamos escuchando respuestas que pues nos dejan peor de lo que estábamos. Y empezamos a ser contagiados por decir, pues sí, cierto, creo que no existe Dios. Creo que tenemos un Dios injusto que no responde al clamor. Y en vez de nosotros transmitir a veces una palabra de paz, a veces somos llenos de esa angustia que tiene el mundo. Empezamos a preguntar y no encontramos la respuesta. A veces vamos incluso como hijos de Dios y dudando de esto y le preguntamos a lo mejor al líder espiritual que tenemos o al pastor que tenemos y tampoco nos gusta la respuesta que hay o que nos dan. Y podemos decir, pero pues si yo me porto bien, ¿por qué me va mal? ¿No? Y aquí cabría preguntar, ¿y de verdad nos portamos bien? ¿De verdad hacemos bien? Porque probablemente en ciertos lugares o en ciertas, en ciertos lugares sí nos portamos bien, pero ¿qué tal en el momento de la prueba? ¿Qué tal en el momento de la circunstancia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitud tenemos? Realmente sí hay un agrado de Dios por lo que está viendo en la forma en la que estoy actuando, en la que estoy hablando. Bueno, hay una canción que ilustra mucho todo lo que voy a describir en mi conferencia y quiero que la escuchen con mucha atención. Esta canción, ¿ya la tienes, Cris? ¿Cris? ¿Sí? ¿Sí? ¿No la tienes? Ah, bueno. Es una canción de… ¿Han escuchado alguna vez a Marcos Vidal? ¿Quién ha escuchado a Marcos Vidal? Es un
es un cantautor también. De las primeras veces que yo empezaba yo a escuchar música cristiana, ay, ¿me pueden regalar tantita agua, por favor? Había dos, bueno, y a la fecha hay dos artistas que me gustan mucho del cristianismo, y uno de ellos es Marco Barrientos y el otro es Marcos Vidal. Recuerdo mucho que incluso yo bien emocionada le regalé un disco a Julio de Marcos Vidal cuando era mi novio. Y dije, ay, le va a gustar porque es que la letra de las canciones de esta persona, pues a mí me impacta. Y pues, ¿cuál? Se quedaba dormido con esas canciones. O sea, no, dice, a mí no me gustan. Bueno, al principio me decía que sí le gustaban, ¿no? Para quedar bien, pero después me dijo, no, a mí no me gustan esas canciones. Qué bueno. Ya me quedé yo con mi disco, cara a cara. Y bueno, es un, ¿ya lo tienes? Bueno, gracias, escúchenlo, véanlo. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu
mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amase como aman sus caminos, si olvidase los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme, buscarme y viviréis. Bueno, buscadme y viviréis. Búscame y vivirás. Eso es lo que es el título de esta conferencia. Búscame y vivirás. Y bueno, ahí veíamos todas esas preguntas que alguna vez nos hemos hecho, ¿verdad? O que nos han hecho y que de pronto no sabemos qué responder. Y veíamos la respuesta. Pero quiero hablarte un poquito acerca o ampliar esto. Que no quiero decirlo en español, buscadme y viviréis, pero bueno, búscame y vivirás. Eso está en Amós 5:4. Y ahí me voy a concentrar. Hay mucha escritura que nos habla acerca de buscar al Señor, pero me quiero concentrar un poquito en el libro de Amós, un profeta. Que bueno, ¿quién fue Amós? El profeta de la justicia, fue nombrado de alguna manera. Él era un granjero, era también un agricultor, era un pastor. Él estaba en el campo, nació en una ciudad de Tecoa, que era como una ciudad muy pequeñita y que muy insignificante para muchos. Y era conocido como el profeta del campo, un profeta inculto para muchos. Tuvo que ir a la ciudad. Tuvo que ir a la ciudad a dar precisamente la profecía impartida por Dios a las naciones, a Judá y a Israel. Profecía que no les gustó a todas esas naciones. Y bueno, creo que hay una imagen acerca de cómo está más o menos en un mapa, cómo están estas ciudades. Judá e Israel, si recordamos, bueno, ahí está. El reino de Israel está en azul claro. El reino de Judá, lo pueden ver aquí en amarillo, ¿sí lo ven? Bueno, y alrededor de estos reinos estaban estas ciudades paganas. Ellos se encontraban en el centro. Y bueno, podemos ver ciudades como Damasco, Amón, Moab, el reino de Edom y Tiro, Gaza. Son ciudades a las que el profeta Amós empezó a dar precisamente palabra para ellos. Y en resumen, no voy a hablar de cada una de las ciudades, quiero hablar en resumen qué fue lo que les dijo Amós a estas ciudades paganas. ¿Qué quería decir ciudades paganas? Que no reconocían al Señor, a Jehová como rey, no lo reconocían como Dios. Ellos tenían otros dioses. Entonces, todas estas ciudades paganas
aún con todo, el profeta se dirige a ellos de una manera muy peculiar, diciendo, por 3 pecados Jehová te va a castigar y por el 4º más, ¿no? Quería decir, lo que nos estaba dando a entender ahí era que había muchísimos pecados en esas ciudades. Y en resumen, se nos habla acerca de que en estas ciudades paganas había esclavitud. Las mismas ciudades llevaban esclavos a otras ciudades paganas. Pero también había mucha crueldad como, por ejemplo, que a mujeres embarazadas, dice la Escritura, que les abrían el vientre para asesinarlas. Había tal violencia como, por ejemplo, que la ciudad de Edom perseguía a espada a varios de su mismo pueblo, sin compasión. También había violencia en cuanto a venganza, sed de venganza. Por ejemplo, ya habían asesinado al rey de Moab y a pesar de todo, bueno, pues ya estaba muerto y van y queman sus huesos. Una sed de venganza insaciable. Todas estas ciudades con todos estos pecados, pues Dios se alza en ira. Dios de alguna manera había estado teniendo cierta, digamos, tolerancia tal vez, pero llegó el momento en el que dijo, ya basta. La injusticia ya llegó a su máximo y viene el juicio de Dios a estas ciudades. Y el juicio de Dios, podemos decir, el castigo que ejerció sobre estas ciudades, en resumen a todas ellas, fue quebrar, dice la Escritura, quebrar los cerrojos de las puertas. Poner fuego sobre los muros de estas ciudades. Yo no sé si se acuerdan, pero en las ciudades, yo por ejemplo, alguna vez, no sé si han visto esas películas como la de Aquiles, ¿cómo se llamaba esa película? ¿Aquiles? Troya, el caballo de Troya, creo, ¿no? No sé si alguno lo vio. Yo vi esa película no sé cuántas veces porque a Julio le gustaba y ya me caía gordo, pero bueno, me la chutaba otra vez, con tal de llenar mi lenguaje de amor de compañía. Entonces ahí estaba yo viendo esa película. Había en las ciudades había unas puertas grandísimas. No sé si más o menos ustedes bueno. Y esas puertas tenían cerrojos grandes y había ciertas vigas que atravesaban de pared a pared. Bueno, cuando el Señor está, así me imagino yo, cuando el Señor dice, quebraré los cerrojos de las puertas. ¿Qué simbolizaban las puertas en esas ciudades? Su fuerza. Ajá. Entonces, cuando Él viene y dice, quebraré los cerrojos para que queden abiertas de par en par esas puertas. ¿Y para qué quería eso el Señor? Para que entonces pudieran entrar los enemigos a esas ciudades. Para que entonces pudieran ser llevados como cautivos también. En cuanto esas puertas eran abiertas, podían entonces entrar el enemigo. Prender fuego sobre los muros igual. Entonces ese fue el castigo que hizo Dios sobre las naciones paganas. Vamos ahora al juicio, al pecado de Judá, recordando a Judá y a Israel. Judá e Israel eran pueblo de Dios, ¿verdad? Pero se divide, Dios decide dividir, a Israel son 10 tribus, a Judá 2 tribus. Judá, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura acerca de, aquí está, Judá, el pecado de Judá, ¿cuál fue? Dice, menospreciaron la ley de Dios, desobedecieron los mandamientos. Judá, a diferencia de las ciudades paganas, ¿qué pasó con las ciudades paganas? Ellos no conocían la ley de Dios. Dios no juzgó en las ciudades paganas el que conocieran, ellos no lo sabían. Juzgó la injusticia que había contra otras personas, pero en Judá no. En Judá conocía, ellos habían recibido la ley de Moisés, la ley de Dios. Y aquí ellos decidieron despreciarla, la desobedecieron.
Y ese fue el pecado de Judá, la desobediencia, el menosprecio que tuvieron hacia la ley de Dios. Y el juicio o el castigo que dio Dios hacia Judá fue igual, prendió fuego. Vamos ahora a conocer a Israel. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Recordando que Israel, que eran más ciudades, más tribus. Y si ustedes han podido ver, yo creo que sí, en los libros de los reyes, cómo, no sé si han visto, pero subió este rey e hizo lo malo. Y luego ya terminó ese rey y llegó el hijo e hizo lo malo. Y cada rey que subía hizo lo malo y lo malo y lo malo. Uno ahí por ahí hizo lo bueno. En Judá eran como que más reinaban los buenos, pero en Israel a cada rato era el malo, hizo lo malo delante de Dios. Seguían con la idolatría, seguían haciendo cosas atroces. Bueno, aquí el pecado de Israel fue un pecado terrible. Se portaron peor que los de Israel. Ellos tampoco obedecieron la ley, pero además, dice ahí, vendían al justo por monedas. Al pobre lo vendían por monedas. Y dice la escritura, no sé si lo han visto, que hasta por un par de zapatos. ¿Lo habían escuchado? Hasta por un par de zapatos. ¿Y esto qué nos simbolizaba o de qué hablaba? Que muchas veces ellos podían ir con un juez, dicen algunos teólogos, y podían ir con un juez y además, si se trataba de una persona pobre, bueno, pues al juez le decían, te damos dinero y queremos que sea a nuestro favor, ¿cómo se dice? Que apeles a nuestro favor, para que el pobre pues se quede ahí encarcelado, ¿no? Por decirlo así. A una sentencia a favor. Y eso era lo que hacían los israelitas. Pero ¿con quién lo estaban haciendo? Con su propio pueblo. Es como si nosotros, que somos hijos de Dios, estuviéramos haciendo mal contra nosotros mismos. Eso era lo que estaban haciendo los israelitas. Estaban teniendo inmoralidad sexual. Dice la escritura que un padre compraba una mujer como esclava y se llegaba a ella, o sea, tenía relaciones con ella y además el hijo también. Algo que aborrecía el Señor. Vivieron con codicia, con idolatría, oprimieron al pobre. Algo que le desagradaba mucho a Dios, la opresión hacia el pobre, porque Dios se ha preocupado mucho por los pobres, por los más indefensos. Vemos también en la siguiente, vamos a ver qué sucedía con las naciones vecinas. Cómo Dios aborrecía la justicia. Aquí quiero dar como una especie de conclusiones acerca de lo que estaba haciendo Dios en estas naciones. El Señor aborrece la injusticia y dice aquí, contra cualquier persona. Y cuando Dios dice cualquier persona es cualquiera. La injusticia contra cualquiera. A lo mejor en ti han hecho injusticia alguna vez. A lo mejor has tenido o has pasado por alguna injusticia. Pero créelo que va a llegar el momento en que Dios va a dar justicia a eso que tú aparentemente dices, ya se olvidó el Señor de mí. No, Dios no se ha olvidado. A veces da oportunidades y eso lo vamos a ver ahorita. Pero Dios es justo. Y también es justo incluso, y su justicia llega precisamente a las naciones vecinas, a las naciones paganas, como dice ahí, al que no es su pueblo. También Dios tiene esa autoridad. Dios castiga al perverso. Dios tiene compasión por todos, aún cuando no son parte de su pueblo. Alguna vez nosotros fuimos parte del pueblo que no era de Dios, ¿verdad? Alguna vez estuvimos afuera.
hasta que alguien llegó y nos compartió de Dios. Pero cuando estábamos allá en el mundo, Dios tuvo compasión de nosotros también. Cuando Dios entrega a su Hijo amado, lo entrega no solamente por su pueblo, lo entrega por toda su creación. Y en ellos estábamos incluidos ustedes y yo, cuando no le pertenecíamos a Él. Dios ama a todo el mundo y se duele con la injusticia. Aquí algo bien importante que hay que rescatar, que Dios tiene autoridad para castigar a esas personas. Tarde o temprano, como les mencionaba, llega la justicia de Dios. Dios tiene autoridad para castigar a aquellos aunque no le reconozcan como Dios. Porque habrá personas que digan, Él no es mi Dios. Yo no creo en tu Dios. Y como no creo en tu Dios, pues, pero eso no lo exime. Aunque haya gente que no conozca o que no acepte a Dios como su Señor, como su Dios, también pueden ser castigados. Judá e Israel. Aquí, ¿qué sucedió con ellos? Aquí, a diferencia de cómo Dios trajo juicio, trajo castigo sobre esas naciones, con Israel y con Judá fue diferente. Con ellos fue como, te llamo a cuentas, te voy a disciplinar. O sea, no solo verlo como un castigo, sino como una disciplina. ¿Por qué? Porque eran su hijo, eran su pueblo. Él los había rescatado. Hace un llamado a cuentas. ¿Por qué? Porque Judá conocía la ley, pero la despreció. Cuando el pueblo de Dios desobedece a Dios, no está exento de la disciplina de Dios o no está exento del castigo de Dios. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque a veces creemos que porque somos hijos de Dios, Dios no nos va a castigar. ¿Alguna vez habías creído eso? Pues como soy hijo de Dios, no me va a tocar castigo. Como soy hijo de Dios, no me voy a enfermar. Como soy hijo de Dios, no me pueden hacer daño. Hace muchos años escuchaba yo a una persona que me preguntaba, pero ¿por qué? Y hablaba de un pastor y decía, ¿por qué ese pastor le tuvo que dar cáncer? ¿O por qué a ese hermano le tuvo que dar cáncer o tal enfermedad? O sea, no estamos exentos, aunque seamos el pueblo de Dios. Dios puede traer sobre nosotros disciplina cuando desobedecemos. Dice, no estamos exentos de la disciplina de Dios o del castigo de Dios, solo porque seamos del pueblo de Dios. Dios exhorta a que vivamos en una santidad, en una integridad, y por eso es que nos disciplina. Es como nosotros con los hijos. Casi la mayoría de aquí tenemos hijos. ¿Y qué sucede cuando de pronto tus hijos ya conocen las disciplinas o las reglas de casa, ¿no? Y si llega algún amiguito, algún vecino a jugar y todo, ya a la hora de recoger los juguetes o a la hora de que se tiene que ir la personita, el vecino, y quedaron o ya vemos que los juguetes están tirados, a lo mejor el niño va a decir, pero pues es que me ayude, ¿no? Regáñalo a él también. ¿A quién vamos a regañar? ¿Al vecinito? ¿O al hijo? Al hijo. Porque él sí ya conoce las reglas, ¿verdad? Él pudo haberle dicho, mira, a mi mamá no le gusta, entonces ayúdame antes de que te vayas a recoger. Ajá. Así sucede. Dios disciplina a sus hijos. Ay. Dice, Dios aborrece la injusticia contra el pobre, contra el menesteroso. A Dios le desagradó mucho que el pueblo de Israel fuera tan abominable, tan perverso con sus propios hermanos, que como lo veíamos en una anterior diapositiva, no sé cómo nombrarle, que vendieran por un par de zapatos a un pobre, que ultrajaran a una mujer, que la tomaran como basura, que no le dieran el valor que tenía como persona. Qué difícil para el Señor tener que a lo mejor ver eso. Y
Y aquí sería cuestión también de vernos a nosotros mismos. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo soy pueblo de Dios, soy hijo de Dios. ¿Cómo estoy tratando a mi prójimo? ¿Cómo estoy tratando a mi hermano? Y dice aquí, Dios habla de las oportunidades que le da a su pueblo. Esto viene en Amós 2, del 9 al 11. Y quiero leérselos porque es de verdad, es algo que a mí me trajo mucho redarguir. Fíjense, dice la escritura, Amós 2, 9. Yo destruí delante de ellos al amorreo. Les estaba recordando el Señor lo que había hecho por su pueblo, por el pueblo de Israel. Aquí es como si nos recordara a nosotros, los que somos hijos de Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros. Dice, yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a ustedes los hice subir de la tierra de Egipto. ¿Qué le estaba diciendo el Señor al pueblo, a Israel? Yo los saqué de Egipto. ¿Qué simbolizaba Egipto? Ese lugar de esclavitud. En ti, ¿qué simboliza Egipto? ¿De dónde te sacó Dios? ¿De qué cautiverio te sacó? ¿De algún vicio? ¿De alguna enfermedad? ¿De algún problema familiar? ¿De dónde te sacó? Dice más adelante, y los conduje por el desierto 40 años para que entraran en posesión de la tierra del amorreo. ¿Qué significa cuando dice, y los conduje 40 años en el desierto? 40 años en donde hemos visto, ¿no? Hemos escuchado cómo ahí les dio alimento, los protegió, les dio sombra, les dio calorcito, sus ropas nunca se envejecieron, sus zapatos tampoco se roeron. Protección durante esos 40 años, protección durante el desierto. ¿Y en nosotros qué simbolizaría? Durante esa etapa de proceso que estamos viviendo después de que Dios nos ha sacado de la cautividad que haya sido. A mí me sacó de la amargura, me sacó del odio. ¿A ti de qué te sacó? Y después de ahí me protegió, me llevó a protección en ese desierto. ¿Y cuál es ese desierto? Probablemente el desierto para muchos es la rehabilitación de ese vicio. Probablemente sea la terapia de alguna enfermedad. Probablemente sea el duelo que estás pasando por la pérdida de algún familiar. Probablemente sea el estar considerando que hasta hoy todos los que estamos aquí estamos vivos. Dios nos ha traído en un proceso, pero hasta el día de hoy estamos vivos. Todos los que estamos aquí. Y yo no veo ninguna silla de ruedas. Creo que todos llegamos por nuestro propio pie. Tampoco veo a nadie que esté ciego. Creo que todos pueden mirar, pueden escuchar. Dios ha sido misericordioso y Dios nos ha traído en ese proceso y nos ha cuidado y nos ha guardado en este tiempo. Dice más adelante, y levanté a sus hijos para profetas y de sus jóvenes para que fueran nazareos. ¿No es esto así? Dice el Señor, hijos de Israel. Les está diciendo, ¿no hice todo eso por ustedes? Vean todo lo que han hecho y ¿no hice yo todo esto por ustedes? Así nos pregunta a lo mejor a nosotros, ¿no te saqué de tal vicio? ¿No te quité esa enfermedad? ¿No hice tal cosa por tu matrimonio, por tu hijo, por tu esposo? ¿No estás aquí reunida con ellos? Y entonces, ¿qué queda? Dice, mas ustedes, en el verso 12, dieron de beber vino a los nazareos. Los nazareos, recordemos que eran personas que no deberían de beber vino. Y los israelitas los hicieron pecar. Si tú estás haciendo pecar a algún hermano,
Dios te lo va a demandar. Dios me lo va a demandar. Porque estamos haciendo pecar a un hermano, porque nos estamos comportando como ese pueblo de Israel. Dice, y a los profetas mandaron diciendo, no profetices, cállate. Y de pronto viene una palabra, no me digas nada. No, gracias, no quiero saber nada. Dice más adelante, pues he aquí, dice el Señor, que yo apretaré en su lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Era el juicio que estaba trayendo Dios sobre Israel. Y el ligero no va a poder huir. Y el fuerte no le va a ayudar su fuerza, ni al valiente su vida. No, nadie va a escapar del juicio de Dios. Nosotros que somos pueblo de Dios podemos decir, ay no, yo soy hijo de Dios. No vamos a escapar del juicio de Dios si estamos haciendo lo incorrecto. Dios quiere extender su misericordia. Dios quiere seguir dando oportunidades porque tenemos un Dios de oportunidades. Tenemos un Dios de misericordia y de amor permanente. Y entonces podríamos decir y regresar a esas preguntas que nos hacíamos al principio. ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me escucha? Y entonces podrían venir algunas respuestas. Porque Dios quiere enseñarnos. Porque Dios quiere mostrarnos que son oportunidades para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Porque son oportunidades para bendecirnos. ¿Cómo? ¿Cómo para bendecirnos? No, pues que no me bendiga tanto, ¿no? Que no me bendiga así de esa manera. Pero ¿por qué sería para bendecirnos? Por lo que mencionábamos antes, me va a llevar a crecimiento. Lo que estoy pasando, esa circunstancia que estoy viviendo, me va a llevar a crecimiento. Y entonces me va a bendecir. Dice, bueno, otra cosa que puse yo aquí, porque son oportunidades para mostrarnos su misericordia. Sí, porque cuando estamos en una circunstancia es cuando corremos a Dios, es cuando clamamos a Él, es cuando le decimos, Señor, acuérdate, aquí estoy. Señor, ayúdame. Y entonces Dios extiende su misericordia. Es porque Dios quiere ver mi respuesta. ¿Cómo voy a reaccionar? Porque Dios quiere que le busque. Dice su palabra, búscame y vivirás. Búscame, eso es lo que quiere el Señor. Porque Dios quiere que dependamos de Él. Quiere que dependamos de Él y no de otra persona. Que mi felicidad no dependa si mi esposo está o no está, si mis hijos están o no están, si tengo una pareja o no la tengo. Que mi felicidad no dependa de un trabajo. Que mi felicidad no dependa de mi estado de salud. Que mi felicidad dependa de tener a Dios conmigo. Que Él sea mi felicidad. Que Él sea mi llenura. Dice, cuando todo va bien, son oportunidades. Cuando todo va bien, ¿qué hacemos? ¿Agradecemos a Dios? Generalmente sí, cuando todo va bien. Y cuando va mal, agradecemos. Generalmente no. Pero ahí también nos quiere enseñar el Señor a agradecer. Cuando de pronto, ayer estábamos con un matrimonio y decíamos, bueno, hubo una situación, hubo un accidente y de pronto se veían las cosas, nada más como que el enfoque estaba así como que en lo feo, ¿no? En lo de, ay, y esto y lo otro y tal gasto y cómo quedó esto y cómo quedó el otro. Y de pronto empezamos a ver, bueno, están vivos. Bueno, está pasando esto. No vamos a enfocarnos en lo que perdimos, sino con lo que nos quedamos. De pronto tenemos alguna situación y nos enfocamos más en lo que perdemos y no en lo que nos estamos quedando.
y no estamos siendo agradecidos con Dios. El comportamiento de Judá, el comportamiento de Israel, es un comportamiento que lamentablemente no está alejado del comportamiento de nosotros. Un comportamiento que también nosotros hemos tenido, desobediencia. ¿Cuántos hemos desobedecido algún mandamiento? Creo que muchos, ¿verdad? De pronto dices, yo no he mentido, yo no he robado. Recuerdo mucho cuando en alguno de los estudios que hemos tenido que dar, cuando de pronto dicen, no, pues no, el robar no. Pero cuando llegamos tarde al trabajo, eso también es robar. ¿Sabías que también eso es robar? Porque le estás robando ese tiempo que tienes que dar. O sea, tu hora de entrada es a las 7 de la mañana y estás llegando a las 7:30, le estás robando a tu jefe media hora. Y de pronto, o mentir. O bueno, también el robar, me acuerdo que había una parte en donde decía, en un examen, ¿alguien de aquí llegó a copiar en un examen? Ay, bien poquitos. Híjole, yo sí llegué a copiar mal. Copié mal, pero bueno, sí llegué a copiar. No sabía copiar. Me ponía muy nerviosa, o sea, no. Dije, no, mejor no. No supe robar. Y si nos vamos, o sea, ahí, no sé, analizando cada uno de los mandamientos, alguno hemos infringido. Tal vez solo uno y de todos los demás, como aquel joven rico a quien Dios le dijo, bueno, los mandamientos ya todos los hice, Señor. Ah, bueno, bien has hecho. ¿Quieres ser perfecto? Entonces aquí, si ustedes no han tenido ningún problema con ninguno de los mandamientos, ¿quieren ser perfectos? ¿Les gustaría ser perfectos? ¿O no? ¿Qué le dijo Jesús a ese joven rico? Agarra todo lo que tienes, lo vendes y repartes todo. Ahí está la perfección de Dios. Híjole, y a veces no es tan fácil, ¿verdad? Pero Dios le estaba enseñando algo a ese joven rico. Aquí puedes tener tesoros y ya los tienes, pero puedes tener tesoros ahí arriba. Y es a lo que Dios nos está invitando también, a tener tesoros allá en el cielo. Desobediencia, entonces. Decíamos que parte del comportamiento que nos parecemos a Judá, nos parecemos a Israel, no quisiéramos, pero bueno, a lo mejor aquí te encuentras, ¿no? A lo mejor te encontraste en Judá en desobedecer algo, pero a lo mejor te encuentras en Israel. ¡Auch! ¿Qué pasó con Israel? Decíamos que él oprimía al pobre, que él menospreciaba al débil, que tenía una falta por la valoración de las personas, que era indiferente al dolor. ¿Alguna vez has sido indiferente al dolor? ¿Alguna vez has menospreciado a tu prójimo? ¿Alguna vez has tenido diferencias entre una persona y otra? Porque pues sí tiene dinero, no tiene, está güerito, aquel está prietito, está gordito, aquel está flaquito. ¿Han tenido algún motivo de discriminación? Eso estaba haciendo el pueblo de Israel. Y si lo hemos tenido, pues tenemos que pedir perdón. Si lo hemos tenido, ya estamos entrando ahí en Israel, como estaba ese pueblo. Y a lo mejor podemos pensar, no, pues yo no he hecho nada de eso. Yo trato bien a las personas. Yo no menosprecio a nadie. Y de pronto nos topamos con una cita que yo espero que ya sea algo muy repetido para ustedes y para mí, porque Dios a cada rato me lleva a esa cita. Y es la que está en Mateo 25. Mateo 25, desde el verso 41. Dice así.
Entonces dirá también a los de la izquierda. Y fíjense, en ese apartado, eso que está hablando Jesús, tiene como título el juicio de las naciones. ¿Y qué está diciéndoles Jesús? ¿Qué les está enseñando a sus discípulos? Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así nos dirá Dios cuando estemos en su presencia. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, en la cárcel. Y dice, bueno, sigue diciendo Jesús, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo forastero? ¿Cuándo desnudo? ¿Cuándo enfermo? ¿Cuándo en la cárcel? Que no te hayamos servido. Entonces él le responderá diciendo, de cierto te digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nos está hablando el Señor de algo muy serio, de algo muy duro tal vez. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es una oportunidad, porque decíamos, Dios es un Dios de oportunidades y todavía nos está diciendo, eso es lo que puedes hacer para no alcanzar ese juicio, para que ese juicio no sea muerte eterna, sino vida eterna. Esto es lo que puedes hacer. Estabas haciendo lo contrario, arrepiéntete y ahora empieza a hacer esto. Hay un pecado de omisión. ¿Lo han escuchado? El pecado de omisión que viene en Santiago, capítulo 4, verso 17. A lo mejor aquí igual habrá personas que digan, oh, pues yo no he hecho, Hebreos, Santiago 4:17 dice así. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Tienes algo bueno que hacer? Hay cosas buenas que tú sabes hacer y que no las haces, pues estás pecando. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Empezar a hacerlas. Porque estás pecando. Estamos pecando y ese pecado se llama pecado de omisión. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que estar muy atentos a este llamado que nos está haciendo el Señor. Decía el canto cuando está en la canción, ¿y cuándo va a llegar tu espíritu? ¿Cuándo vas a derramarlo sobre nosotros? Y dice Dios, ¿y cómo voy a derramar? ¿Sobre quién? ¿Cuándo? Cuando te vuelvas a mí, búscame y vivirás, dice el Señor. Porque a veces somos muy justos para decir, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu justicia? Y Dios le dice, ¿y dónde está el Elías? ¿Y dónde está el Daniel que ora? ¿Y dónde está la Esther entregada y que ayuna? ¿Y dónde están aquellos 3 valientes? ¿Y dónde está la santidad de José? ¿Y dónde está el corazón conforme al corazón de Dios de David? Cuando nosotros podamos identificar que en nosotros hay eso, entonces en ese momento sí podremos tener autoridad para decirle a Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿En dónde estás que no me escuchas? ¿En dónde estás que no me respondes? Pero cuando no hemos ni siquiera considerado que yo no soy ese Elías, esa Esther, ese David, ese José, ese Josué, entonces no tenemos autoridad para preguntarle a Dios, ¿dónde está tu justicia?
lo primero que tenemos que hacer, como decía el canto, buscadme, búscame y vivirás. ¿Cómo buscamos al Señor? En su palabra. ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo nos reconciliamos con Él? Cuando escudriñamos las Escrituras, cuando pasamos tiempo con Él. Y aquí es a donde yo quiero hacer un primer llamado. Si hay alguna persona que es la primera vez que escucha una conferencia como esta, si tú no has entregado tu vida al Señor, si no le has reconocido como tu Señor, como tu Salvador, si te han dado varias oportunidades, pero te has negado a reconocerle y hoy quieres hacerlo, yo quiero acompañarte con una oración. No sé si hay alguien aquí que no ha entregado su vida a Dios, que me lo haga saber. Gracias, veo tu mano. ¿Hay alguien más? ¿Nadie más? Puedes ponerte de pie. Puedes venir hasta este lugar. Vamos a hacer una oración juntos. ¿Me ayudas? Y reconociendo, hasta ahí, muchas gracias. Reconociendo que primero tenemos que aceptar que le hemos fallado a Dios. Aceptar que a lo mejor hemos cometido errores, pero Dios es justo y Él nos justifica delante de su Padre cuando nosotros decidimos aceptar, primeramente que nada, aceptar el error. Y en segundo lugar, reconocer que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Y en esta noche yo quiero acompañarlos haciendo una oración. Igual en cámaras, si hay alguien que está viendo esta transmisión por primera vez y tú no le has entregado tu vida a Dios, repite esta oración juntamente con nosotros. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú has traído mi vida a este lugar para reconocerte como mi Señor, como mi Salvador. Hoy me arrepiento de todo corazón de los pecados que he cometido, de las transgresiones que he hecho, de lo que te he ofendido, de cuanto he estado lejos de ti. Hoy decido acercarme a ti, aceptar a tu Hijo Jesús, reconocer que Él fue a la cruz por mis pecados. Él murió en mi lugar. Hoy decido reconocerle como mi Señor, como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos. Señor, te doy muchas gracias por este varón, por esta mujer. Bendícele, Señor. Estamos ciertos de que ellos ahora forman parte de nuestra familia, que somos hermanos en Cristo, que somos ahora coherederos juntamente con tu Hijo Jesús. Señor, gracias por su vida. Gracias por cada uno de ellos. Bendíceles, Señor. Bendice sus vidas. Bendice sus vidas, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Bendice, Señor. Bendice, por favor, este tiempo. Gracias, Señor. Desatamos en ti y en cada uno de ellos que tú estás haciendo libres de toda opresión, libres de todo engaño. Gracias, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y en esa misma quietud le hablo a la iglesia ahora, porque vamos a hacer un segundo llamado. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios por lo que está pasando en este lugar. Gracias, Señor. En este segundo llamado yo quiero que toda la iglesia me ponga atención. La atención acá conmigo. Gracias, Señor. Si tú estás dispuesto a reconocer que probablemente te has comportado como Judá, que tal vez te has comportado como Israel, que en algún momento has desobedecido a Dios, que en algún momento has sido como ese Israel que has oprimido a alguno de tus hermanos, o has sido
de alguna manera no grato con alguno de ellos, yo te pido que si tú quieres hacer un pacto con Dios, te pongas de pie. Vamos a hacer un pacto con Dios y hazlo de manera voluntaria. No te sientas obligado a hacerlo. Yo quiero que toquemos el corazón de Dios en este día. Y lo vamos a tocar dándole gracias primeramente. Dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Dándole gracias a Dios porque Él nos ha tenido hasta este día. Y Señor, empieza a orar en tu corazón. Yo te voy a acompañar. Dios, en esta hora yo te doy muchas gracias. Cierren sus ojos, iglesia. Te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y te pido, Señor, aquí, que tú veas a este pueblo que quiere nuevamente reanudar un pacto contigo, que está deseoso, Señor, de ser nuevamente un Judá, un Israel, pero como tú lo quieres, Señor. Un hijo de Dios, una hija de Dios, grata a ti, Señor, obedeciendo tus estatutos, obedeciendo tus decretos, Señor. Gracias te doy, Señor. Revélate en ellos, Señor. Revélate qué es lo que están haciendo. Tal vez si hay algo que estén haciendo mal, ayúdales, Señor, a que ellos puedan considerar el empezar a caminar de una manera distinta hasta como lo habían hecho hoy. Gracias, Señor. Gracias te damos. Ponemos delante de ti este tiempo y te pedimos que pongas en nuestro corazón, que pongas en el corazón de cada uno de mis hermanos el poder bendecir al hambriento, el poder dar de beber al sediento, el poder visitar al enfermo, el poder visitar al que está en cárcel, el poder no ser indiferente al que tiene dolor, el prestar sus oídos al que necesita ser escuchado, que sus pies los lleven a aquella persona a la que necesiten llevar tu palabra, tu evangelio. Que acompañen a esa persona que necesita ser abrazada, que necesita ser consolada. Señor, revélate a cada uno de ellos. Ayúdanos a que en todo momento esté prevaleciendo en nosotros esa palabra. Buscarte y viviremos. Que en todo momento esté con nosotros esa palabra. Buscarte, buscarte todos los días, muy de mañana. Que seas tú lo más importante en nosotros. Que seas tú a quien busquemos en primer lugar. Que no dependamos de nadie más sino de ti. Que nuestra dependencia sea total y exclusiva hacia ti. Que nuestra alegría sea hacia ti. Ayúdanos, Señor, a tocar tu corazón. Ayúdanos, Señor, a agradarte, a que tú te sientas orgulloso de cada uno de nosotros, a ver cada circunstancia como una prueba más para poder crecer. Gracias, Señor. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén.